Bien, estamos en una serie y para los que de alguna manera no han venido los últimos domingos, estamos en la serie Malaquías. Estamos estudiando todo el libro de Malaquías. Y el título de esta serie es La tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios. Cuando las personas han perdido su amor por Dios. Cuando han dejado de amar a Dios o cuando nunca lo han hecho. Y yo no sé si usted se ha preguntado eso en su vida. ¿Yo amo a Dios? ¿Yo amo a Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y es mucho más profunda de si yo creo en Dios. Porque quizá la mayoría de personas que tienen un contexto católico, cristiano, dirá, sí, yo creo en Dios. Pero el yo amo a Dios es mucho más profundo. La pregunta que esta serie ha tratado de introducir en nuestros corazones es si yo amo a Dios o si estoy en un proceso de desamor a Dios. Como cuando a veces usted escucha a las parejas, ¿no?, que dice, se me acabó el amor. Esta es una serie que presenta 6 evidencias que comprueban que un corazón ha caído en el desamor a Dios. Y hoy vamos a ver la quinta evidencia. La quinta evidencia de un amor que disminuye o que va en descenso. Para eso estamos en Malaquías 3, 7 al 12. Y el título de esta quinta evidencia es, quien no ama a Dios es desobediente a sus mandamientos. Y vamos a ver la relación entre amor y obediencia. Y es una relación que bíblicamente usted no puede separar. Amor a Dios y obediencia a Dios. Si usted dice yo amo a Dios, pero no le interesa obedecer a Dios, entonces la conclusión bíblica es que usted no ama a Dios. Está totalmente ligado el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. Y la estructura narrativa del libro se mantiene, los que nos han seguido en esta serie Malaquías. Es un recurso de pregunta-respuesta, es un diálogo entre Dios y el pueblo. Y Dios le pregunta y Dios señala y el pueblo de alguna manera contrapuntea. Esa es la estructura del libro. Y para el día de hoy vamos a ver 4 partes en este sermón, 4 puntos que están inmersos en esta misma estructura. El primero, acusación. El segundo punto, invitación. El tercero, negación. Y el cuarto, comprobación. Ya los vamos a ver uno por uno. Acusación, invitación, negación y comprobación. Vamos con el primero, y es la acusación por parte de Dios. La acusación. Venimos de la evidencia número 4, en la que el pueblo ve injusticia en Dios. ¿Recuerdan? La evidencia número 4, el pueblo ve injusticia en Dios. El pueblo de Dios dice, Dios es injusto. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Venimos de ahí. Y esta sección termina con uno de los versos más importantes de todo el libro. Mire el 3:6, allí en su Biblia. ¿Qué dice el 3:6? Porque yo Jehová no cambio. No cambio. Es el 3:6, es lo que se conoce como la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Por eso seguimos estudiando la Biblia, porque el Dios que escribió la Biblia, que inspiró la Biblia, es el mismo Dios que tenemos hoy. Dios no cambia. Pero este versículo es un versículo tipo puente, tipo bisagra, donde Dios dice, bueno, ustedes han concluido que yo soy injusto para ustedes, dice Dios. Pero yo soy justo y nunca dejaré de serlo, es lo que dice Dios. Pero en el verso 7 hace un contraste con ironía. Y así comienza nuestra sección de hoy, con un contraste irónico, inspirado por Dios mismo. Y leamos el verso 7. Recordemos, Dios no cambia. Ahora el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y esa es la denuncia, el primer punto de
de este sermón. La acusación es una denuncia. Dios está diciendo, bueno, ustedes dicen que yo soy injusto. Yo les contesto, mi justicia es eterna, yo no cambio. Pero la injusticia de ustedes realmente también lo señala desde siempre. Es como si la injusticia del pueblo no cambiara. Ustedes me acusan de que yo soy injusto, yo les voy a decir, ¿sabe qué? Su injusticia es inmutable. Pareciese que fuese inmutable, que no cambia. Es como si fuese un sello del pueblo de Israel. ¿Por qué lo dice? Mira el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y los padres no se refiere a la siguiente generación. Aquí el contexto de la palabra padre se refiere a ancestros. O sea, lo que Dios está diciendo, ¿saben qué? Casi desde su origen han sido desobedientes. Desde su origen como pueblo. Y esta sección retoma varias ideas expresadas en el libro de Deuteronomio. Recordemos que los profetas, ¿qué hacían siempre? Enviaban al pueblo a ver a la ley, a ver a Moisés, a ver a los cinco primeros libros de la Biblia. Y están como siempre recordando, oiga, ustedes deben volver a la ley. Y de hecho, la acusación de Dios es que se han apartado de mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las de Moisés, que fueron inspiradas por Dios. Y mire lo que dice Deuteronomio, porque hace un eco a Deuteronomio, que es parte de la ley del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 9, 23 y 24, que es lo que estamos hablando. Es como si la rebelión y la desobediencia de Israel estuviese allí pegada en su corazón. Mire lo que dice, es como un resumen del pasado. Mire lo que dice aquí. Y cuando Jehová, versículo 23 de Deuteronomio 9, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra, están aquí a puertas de tomar la tierra prometida que yo os he dado. Mira lo que dice el Señor, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Bueno, aquí está hablando Moisés. También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Qué triste diagnóstico que está haciendo aquí Moisés. Han sido rebeldes desde que yo los conozco. O sea, Moisés está hablando hacia el pasado. Desde que los conozco han sido rebeldes hasta hoy. Pero mire lo que dice Deuteronomio 31, 27 al 29. Y es casi una proyección de lo que va a pasar en el futuro. Versículo 27, Deuteronomio 31. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. O sea, la cerviz es la parte del cuello que no permite agacharse delante de Dios. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. Mira lo que dice Moisés. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. O sea, lo que ve Moisés en el futuro es más de lo mismo. Rebeldía por parte del pueblo. Y esto fue lo que ocurrió. Estamos aquí hablando de los tiempos de Moisés y Deuteronomio, a puertas de entrar a la tierra prometida. Y estamos hablando Malaquías mucho después. El pueblo ya ha sufrido un exilio, ya lo llevaron a Babilonia, han sido castigados por su maldad, vuelven a lo mismo. Es trágico que la conclusión de Dios acerca de un pueblo o incluso de una persona particular sea esta. ¿Se imaginan que Dios viniera a nuestra habitación y hablara con nosotros y nos dijera, Javier, ¿cómo has sido de desobediente desde que te conozco? Eso es lo que está diciendo el Señor en Deuteronomio a través de Moisés. Piense un momento en ese diálogo personal con Dios.
Que la conclusión de Dios para su vida no sea buen siervo fiel, sino, ¿sabes qué? Ha sido desobediente y de corazón duro para obedecer mis mandamientos. Y ante este panorama desolador, desalentador de un pueblo rebelde, constante, que hace caso omiso a las leyes que el pueblo sabe, no es ignorante, él lo sabe, vemos una respuesta característica de Dios, una respuesta que ratifica que Dios no cambia. Ante este panorama en el que vemos un pueblo desobediente, lleno de rituales religiosos que no honran a Dios, vemos el verso 7. El verso 7. ¿Cuál es la invitación? Y aquí vamos a la parte de la invitación, que es el segundo punto. ¿Cuál es la invitación que Dios le extiende al pueblo? Ante este panorama de rebeldía de generación tras generación. Y qué hermoso es el Señor. Porque aunque la justicia de Dios es inmutable, no cambia, su gracia también es inmutable y no cambia. Y lo que dice en el medio del verso 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios expresa la invitación que siempre cambia la historia de una persona. La invitación más importante que Dios le puede hacer a su pueblo. Volver, arrepentirse. ¿Y qué dice? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En otras palabras, arrepiéntanse porque yo estoy dispuesto a recibirlos. Hermosa invitación del Señor. Es uno de los mensajes más transversales en toda la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento, la gracia inmerecida que le permite al pecador poder arrepentirse, poder recibir perdón y volver a los caminos del Señor. Esta palabra volver es bien interesante. Volver tiene que ver con retomar el camino que nunca debieron dejar. Volver al verdadero hogar que está al lado del Señor. Qué palabras tan cargadas de amor y de misericordia. Volveos, volved a mí. No importa el pasado, no importa el diagnóstico que yo he hecho, no importa que me han dado la espalda, no importa que han vivido sus vidas sin que mi presencia les importe, no importa, vuelvan a mí. Ha sido una constante de parte del Señor. Vuelvan a mí. Regresen junto a mí, dice el Señor. Esa es la gracia. Y la gracia no es un concepto que solo pertenece al Nuevo Testamento con Jesús. La gracia es un concepto que está a lo largo de la Biblia. Ese regalo inmerecido de la salvación y del perdón. Dios extendiéndole. Si usted ha leído Malaquías con nosotros, ven un pueblo rebelde que no reconoce que peca, que no reconoce los reclamos del Señor, que incluso lo trata mal, lo trata de injusto a Dios. ¿Y qué hace Dios? Reacciona con gracia. Qué generosidad de parte del Señor. El pueblo de Dios había fallado no una, no dos, estaban viviendo en un estado de rebeldía, una vida ritual pero lejos de Dios, caracterizada por la desobediencia a los mandamientos. Pero Dios, como dice la Biblia, que es lento para la ira y grande en misericordia, reacciona con gracia con la posibilidad del arrepentimiento. Me gusta como lo dice el profeta Isaías 1:18. Y otra vez es la misma invitación. Venid. Miren lo que dice Isaías 1:18. Venid. O sea, vuelvan. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación del Señor siempre es la misma. Arrepiéntanse, vuelvan a mí. Pero la única manera de volver al Señor es a través del arrepentimiento. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Queremos volver al Señor? Es la mejor decisión que usted puede hacer, que yo puedo hacer.
pero la manera de hacerlo es a través del arrepentimiento. Hemos visto la acusación de Dios, la denuncia de Dios, y acabamos de ver la hermosa invitación de regresar a Dios en arrepentimiento. Pero la respuesta del pueblo es escalofriante, inesperada por demás. Y el pueblo de Dios responde con una nueva negación. O sea, él dice, aquí no está pasando eso, Señor. Aquí no está pasando eso. Y lo que dice el verso 7, al final, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Yo no sé si alguna vez usted ha estado delante de una persona. Muchas veces pasa cuando tenemos hijos adolescentes o pequeños, ¿no? También pasa con grandes, también pasa con adultos. Pero usted sabe que su hijo hizo algo. Usted sabe. Y usted le pregunta a su hijo, oye, ¿por qué hiciste eso? Yo no hice eso, papá o mamá. Pero tú, ¿de verdad me dices la verdad? Te juro que yo no lo hice. Y los dos saben cuál es la verdad. Y te dice mentiras a la cara. Y te dice, yo no fui. Y adicionalmente entonces reacciona con mal genio. ¿No? Es que no confías en mi papá. Y de alguna manera parecida, mira lo que dice el verso 7. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? El Señor está diciendo que vuelvan a Él, que desde sus padres se han apartado de sus leyes y sus mandamientos, y ellos dicen, ¿pero en qué tenemos que arrepentirnos, Dios? ¿Pero en qué? Aquí vamos bien, aquí vamos bien. Y si ustedes ven, es el mismo problema contemporáneo. Usted le habla del Evangelio a alguien, usted le habla de Jesús a alguien, usted le habla del arrepentimiento a alguien, y la mayoría de las respuestas que recibimos es, pero yo soy buena persona. ¿Arrepentirme de qué? Es la misma excusa, es la negación, es el concepto de la negación. Aquí esto no está pasando. Más, y mire que cómo comienza el verso final, más quiere decir un contraste, es un contraste acá, pero ustedes dijeron, es la frase, el concepto de la frase, pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les señala de ser desobedientes de generación en generación, les invita amorosamente a arrepentirse de sus pecados, pero el pueblo responde en el verso 7, no entendemos, Señor. No entendemos en qué debemos arrepentirnos. Otra vez una respuesta cínica, no es de ignorancia, es cínica, de lo que hemos visto a lo largo del libro de Malaquías. Es la respuesta del pecador capaz de negarlo todo, aun cuando sabe que está pecando. Es la respuesta del pecador que sabe que hace mal, pero lo niega una y otra vez. Israel era un pueblo intelectualmente preparado en los asuntos de Dios. Ellos estudiaban con disciplina los asuntos de Dios. No era un pueblo novato, ignorante a la hora de relacionarse con Dios. Conocía los rituales, conocía las ofrendas, conocía todo lo que tenía que hacer en términos de forma, pero su corazón estaba alejado de Dios. Al punto de vivir una vida desobediente, pero al mismo tiempo una vida ritualmente religiosa. Imagínese por un momento, Dios te dice, vuelve a mí, vuelve a mí. Y si lo dices por algo, vuelve a mí. Ya has trasegado tanto tiempo por tu desobediencia, pareces una montaña rusa, un día sí, un día no. Te has convertido como una especie de nómada existencial a causa de tu pecado, un trashumante sin propósito de aquí para allá, y Dios te dice, vuelve. Y usted le contesta, ¿volver a dónde? Lo que implica una conclusión. Alguien que contesta así está diciendo, entre líneas, el camino que estoy tomando está bien. Si yo le digo a Dios, volver a dónde, es porque mi camino me es suficiente y me parece correcto. Si yo no tengo nada que arrepentirme, entonces estoy bien.
Una persona así tiene la altivez suficiente para decirle a Dios, estás equivocado, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y esta falta de reconocimiento lleva a Dios a argumentar, como lo hemos visto a lo largo del libro. Como no hay aceptación del pecado, como hay negación del pecado, entonces Dios se propone a comprobarlo con un argumento específico. Y utiliza la misma figura, forma retórica para contestarle al pueblo. Y en el verso 8 inicia la comprobación. La comprobación, el tercer punto de este sermón, la comprobación. ¿La comprobación de qué? De la desobediencia del pueblo. ¿Sabe qué? Voy a comprobarles que efectivamente ustedes son desobedientes. Dios entra allí en un ejercicio pedagógico, por pura gracia, por pura bondad de Dios. Dios no tendría que hacer esto, pero Dios lo quiere hacer por su pueblo y por las siguientes generaciones que íbamos a estudiar este texto. Dios utiliza un pecado específico. Dios no saca el listado, pero Dios quiere ejemplificar. Utiliza un solo aspecto para comprobar que el pueblo está desobedeciendo. Verso 8. Esa es la comprobación. Mira allí su Biblia. ¿Robará el hombre a Dios? Allí está la comprobación. Si ya el robo es una práctica detestable en contra de otro ser humano, pero imaginen por un momento el hecho de robar a Dios. Y Dios está diciendo, ustedes me están robando. Y ya lo vamos a ver cómo. A lo que el pueblo responde de nuevo con una palabra cínica, con una respuesta cínica. Mire lo que dice en el verso 8. Dios dice, ustedes me están robando, pero ustedes contestan, ¿en qué te hemos robado? El pueblo responde de esa manera. Es negación, es autojustificación. Y sin ningún tipo de preámbulo, Dios contesta de manera directa. Me han robado en los diezmos y las ofrendas. Israel era un ladrón para Dios. De nuevo el tema de las ofrendas sale a relucir, ya lo habíamos estudiado, cómo los sacerdotes y el pueblo presentaban las ofrendas. En la evidencia número 2 hablamos de las ofrendas que el pueblo hacía a Dios, pero no nacían de un corazón honesto, naciendo un corazón hipócrita, religioso, que solo buscaba cumplir el ritual externo. Ahora el problema es de los diezmos y las ofrendas. Dios había estipulado que el pueblo de Israel debía presentar diezmos y ofrendas. Era un mandamiento de Dios. Es por eso que el verso 7 dice que el pueblo se ha apartado de la obediencia de los mandamientos de Dios. El diezmo era literalmente el 10% de todo el producto del campo y del ganado. Usted lo puede mirar allí en Levítico 27:30. Hay varios, pero solo por nombrar uno. Levítico 27:30. Mire lo que dice el Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo era un mandamiento para el pueblo de Dios. Los israelitas también debían dar un diezmo de sus productos, de su ganado, comerlo con los levitas delante del Señor en Jerusalén como un acto de adoración. Además, cada 3 años debían reservarse en cada ciudad un diezmo para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. O sea que no solo estábamos hablando del 10%. Si usted suma todos los diezmos que tenía que dar el pueblo de Israel, más o menos tenía que sumar un 33%. Y usted ya se está preocupando, ¿no? Ya le voy a explicar. No se me vaya todavía porque se me queda con la mitad. No se me preocupe. El tema de las ofrendas era un tema de adoración. Eran un mandamiento. Un mandamiento que al ser desobedecido implicaba una maldición, como todo acto de desobediencia. Todo acto de desobediencia implica una maldición. Por eso está el verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí está hablando Dios a través de los escritos del profeta. Este tipo de expresión no era ajena para el pueblo de Israel. La ley de Moisés expresaba claramente que si Israel no obedecía a Dios, iba a recibir maldición.
pero que si obedecía a Dios iba a recibir bendición, incluso económica. Pero también expresaba que si el pueblo desobedecía iba a recibir graves maldiciones. Yo le invito a estudiar o a leer Deuteronomio 28. Si usted está anotando, anote Deuteronomio 28. Es un texto clave para entender la bendición y la maldición de la obediencia o de la desobediencia. Pero como un eco de Deuteronomio 28, Dios le recuerda que pueden ser bendecidos si comienzan a obedecer. Los versos 10 al 12 de Malaquías 3 son un recordatorio de las bendiciones de Deuteronomio 28. Dios le recuerda que si obedecen, Él bendecirá sus cultivos, su economía. Es una nueva invitación de gracia que ofrece la oportunidad del arrepentimiento. Dios les dice, lleven los diezmos al alfolí. El alfolí era una especie de bodega en el templo para guardar los diezmos, porque todos los diezmos eran en especie, ¿no? Y las ofrendas con el objetivo de garantizar la manutención del templo. A eso se refiere la frase, que haya alimento en mi casa para mis siervos, que haya alimento para los sacerdotes. A continuación, Dios mismo se dispone a recordarles que Dios está dispuesto a bendecirles. Abundancia, bendición grande, destruirá al devorador de las cosechas. Las plagas generalmente eran las langostas que destruían los cultivos. Las vides darán su fruto. Y no solo la obediencia a este mandamiento traerá bendición económica, también Dios se encargaría que Israel tuviera un buen reconocimiento, una buena fama delante de las demás naciones. Allí está en el verso 12. Estas grandes bendiciones habían sido reservadas para el pueblo de Dios. Es necesario hacer aquí una aclaración para que usted pueda descansar e ir en paz a su casa. Un paréntesis. Lamentablemente estos versículos han sido mal interpretados, manipulados, con el fin de exigir dinero para los creyentes hoy en día. Es causa de vergüenza, tengo que admitirlo. En varios contextos de la iglesia se han utilizado estos versículos, precisamente Malaquías 3, que estamos estudiando hoy, para manipular y para presionar a la gente para que dé. Una de las enseñanzas, quizás más normales que usted pueda escuchar, es el concepto de la siembra. Ven y siembra, ¿no? Para que Dios te conteste. ¿Y cómo sembramos? Con dinero. ¿Para qué? Para que Dios conteste. Es como casi comprando la respuesta de Dios. Amados hermanos, lo que se esconde acá es un principio de generosidad voluntaria. Este tipo de enseñanzas lo que hacen es manipular a la gente y construir un corazón interesado. Sean generosos con el Señor, porque si ustedes son generosos con el Señor, Dios les dará al 1,000 por uno. Y usted ya con la calculadora, ¿no? Di $100, eso 1,000 por uno, ¿no? 1,000, 10,000. Y usted ya está haciendo cuentas en la cabeza, es como si hubiera ganado la lotería. El principio de las ofrendas es gratitud, no interés. Usted da al Señor porque Él ya le dio. Usted puede dar porque tiene de dónde dar. Porque usted es administrador del Señor. Usted no da para que Dios le dé después mucho más. No. Es construir un corazón interesado en el Señor. Dios no es un banco. Es una mala interpretación bíblica que promueve este tipo de cosas. El diezmo, amados hermanos, está dentro del contexto de Israel. Israel estaba bajo un gobierno teocrático. De hecho, la palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento dentro del contexto de la iglesia, aparece en los evangelios, pero no en el contexto de la iglesia. La iglesia nace en Hechos. Recuerde, la iglesia nace en Hechos de los Apóstoles. Antes no había iglesia. El Nuevo Testamento no habla de dar diezmos como una suma específica del 10%.
Estos versículos de Malaquías literalmente no aplican a los creyentes de la iglesia porque el pacto de Moisés quedó totalmente cumplido en Cristo. Cristo cumple toda la ley. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Lo que sí habla el Nuevo Testamento, y quiero ser muy claro, es un principio de generosidad. Generosidad. El Nuevo Testamento lo llama ofrendas. Ofrendas. Ofrendas para los santos, ofrendas para las iglesias, y debe ofrecerse con un corazón alegre, no como una carga, no como un compromiso, no como que alguien me esté presionando, y si yo no lo hago me van a caer todas las maldiciones del cielo. No. Estamos hablando de generosidad, no de porcentaje. Y quiero ser muy claro, y creo que Pablo es muy claro en 2 Corintios 9:7. En la segunda carta de Corintios 9:7. Aquí lo deja muy claro. Ahí lo tiene, quiero que lo lea ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo tenía la oportunidad en ese contexto de decirnos, ¿saben qué? Cada uno dé su diezmo como propuso en su corazón, ¿cierto? Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es realmente injusto que líderes de la iglesia presionan a la gente cuando están en una crisis económica y no pueden dar más. Y usted tiene que dar, sea como sea. Está pagando las cuentas de la medicina o del hospital, y yo no sé usted cómo va a hacer, pero tiene que dar. Yo le soy muy honesto, hay veces que usted puede dar menos del 10, y está bien. Pero también quiero decir una cosa, hay veces que usted puede dar más del 10, y es un principio de generosidad. Las ofrendas son una enseñanza bíblica de la manutención de la iglesia, como lo vemos en el libro de Hechos. Pablo recibió ofrendas para hacer sus viajes misioneros a lo largo de Asia Menor. Pablo recibió ofrendas para levantar nuevas iglesias. Las ofrendas son bíblicas, pero yo no puedo decirle a usted, ¿sabe qué? Usted tiene que dar el 10%. Si para su orden mental, para su presupuesto, el 10% para usted es lo que se propuso en su corazón y le ayuda a estar de alguna manera organizado, bueno, hágalo de esa manera. Pero yo no le puedo enseñar tajantemente que un mandamiento es dar el 10%. Cada uno dé como propuso en su corazón, con corazón alegre. Si para usted es una carga, ¿sabe qué? No lo haga. No lo haga. El Señor no necesita su dinero, no necesita el mío. ¿Sabe por qué el Señor coloca este principio? Por nuestro corazón. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sabe por qué Él lo hace? Porque sabe que nuestro corazón tiene la tendencia del egoísmo, tiene la tendencia de la avaricia, de la codicia. Y Dios quiere alimentar la generosidad de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si somos generosos, ¿sabe qué pasa? Le decimos a un mundo egoísta que Dios es real, que Dios es generoso, que hay personas diferentes que están pensando en generosidad. Es bíblico dar generosamente para la manutención de la iglesia. Pero no podemos utilizar estos versículos de Malaquías para presionar a la gente diciéndole, ladrones, porque no dan el diezmo. No. Esta aclaración era necesaria, porque hay muchas enseñanzas cargadas de manipulación que escuchamos hoy en día con el tema del dinero. Es tan triste que ahora los pastores tenemos que cargar con esa fama de que somos ladrones. Vaya donde el pastor que le roba el dinero. ¿Ya dio el diezmo? ¿Ya dio el dinero? Allá al que lo manipula. Yo tuve que recibir muchas cosas. Una vez me acuerdo que estaba en una charla cuando todavía no estaba en el ministerio, pero estaba siendo pastor de jóvenes, era bivocacional y estaba en mi trabajo en marketing y publicidad y todo el mundo empezó a hablar de los pastores en una reunión. Todos. Y no favorablemente, obviamente. Cuando terminaron de desahogarse, todos éramos los peores de la historia, los pastores.
Yo levanté la mano, bueno, no levanté la mano, no era una clase. Yo alcé la voz y dije, bueno, yo tengo 2 hermanos pastores y yo me estoy preparando para ser pastor. Quedó un silencio sepulcral en la reunión. Pero era algo habitual, es algo habitual que nos enfrentemos a esas cosas. Pero ¿sabe por qué también? Por culpa de algunos pillos, por culpa de algunos que han manipulado y han torcido la Biblia para aprovecharse de la gente que no estudia su Biblia. Repito, creemos en las ofrendas, por eso tenemos un buzón allí. Queremos que hay bendición en dar, sí, en la generosidad. Creo que ustedes son testigos que en ningún momento los he presionado para dar, no los he manipulado para dar. El otro día una hermana me preguntó, bueno, ¿y por qué no pasamos aquí la cesta? ¿No? Persona por persona. En algunos lugares lo hacen. Y yo dije, para mí, es una posición personal, para mí es una manera de presionar. Yo quiero que sea voluntariamente. Si usted quiere dar, se desplazará hasta el buzón. Si usted quiere dar realmente, entrará a la aplicación. Pero no lo quiero presionar, porque es una cosa entre Dios y usted. Y el porcentaje es entre Dios y usted. Ese no es un asunto mío. Estamos aquí hablando de algo más profundo. Dios coloca el tema de los diezmos y las ofrendas, no olvidemos, como un ejemplo. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando del corazón del hombre. De un corazón que decide fragmentar el servicio a Dios. Hay algunas personas que viven su vida como si su corazón fuera un diezmo. El 10% de mi corazón para Dios. Lo demás, para mí. ¿Sabe? Eso no es lo que Dios espera. O, ¿sabe que yo en la iglesia me comporto de esta manera? Es un porcentaje que yo le doy a Dios. Pero en el trabajo y en otros contextos, yo soy un diablo. ¿Por qué? Porque he fragmentado mi corazón. Le doy un cierto porcentaje de mi corazón a Dios, pero otro me lo quedo para mí. No. Dios espera que le demos todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Recuerde lo que la Biblia en el Antiguo y el Nuevo dice. Jesús mismo lo dijo. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No hay porcentajes para Dios y ese es el gran problema y por eso es que muchos cristianos no pueden crecer porque han fragmentado su corazón. Dios espera que le demos todo. No sé si alguna vez usted se ha preguntado esa relación en su vida entre amor y obediencia a Dios. Dios coloca el ejemplo de los diezmos y las ofrendas, pero lo que Él está hablando en términos generales es de obediencia a los mandamientos de Dios. Hay mucha gente que vive esta vida sin preguntarse si obedece a Dios o no. Hay mucha gente que los mandamientos de Dios le pasan por encima. No. El profeta Malaquías nos hace reflexionar acerca de la generosidad dentro de un contexto de obediencia. Dios nos ha dado todo, todo le corresponde a Él. Aquí no estamos hablando solo de diezmos y ofrendas. Estamos hablando de un corazón que se rinde todo para obedecer al Señor. Quien ha entendido que su vida, sus recursos, sus proyectos, su tiempo es del Señor, entonces lo obedece en todas las áreas de su vida. Una persona que no decide obedecer los mandamientos de Dios termina siendo esclavo del materialismo, del egoísmo, de una necesidad pecaminosa de progreso y de reconocimiento. Mire lo que yo logré, que solo es un culto a sí mismo, es una idolatría hacia sí mismo. Un amor vivo por Dios está dispuesto a entregar el 100% de la vida. No está preocupada por porcentajes, y me refiero al corazón. Un amor vivo obedece los mandamientos de Dios. Se caracteriza por ser obediente. Un amor vivo no se queda en palabras bonitas cristianas, demuestra con hechos obedientes la obediencia a Dios. Cuando el progreso, el dinero, el trabajo, el consumismo sean más importantes que Dios y sus asuntos,
tenga cuidado porque está cayendo en los síntomas del desamor a Dios. Dios no necesita sus ofrendas, pero usted debe tener algo claro. Todo es de Él, incluso su vida. Quiero dejar algunos puntos claros en esta predicación para terminar. El creyente que ama a Dios desea obedecerle. Los mandamientos de Dios son importantes para esa persona. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la relación clara, Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Obedézcanlos. Relación entre amor y obediencia. Otra cosa que quiero aclarar, no les estoy pidiendo dinero. Quiero ser muy claro, no les estoy pidiendo dinero. Pero Dios espera generosidad de sus hijos. Hacia la iglesia, hacia los hermanos en Cristo, hacia la familia y hacia cualquiera que podamos darle generosidad. De hecho, tener un corazón generoso es un beneficio para el que da, no solo para el que recibe. Dios no necesita nuestra generosidad. Él lo hace para evitar pecados en el corazón. Ser generoso es un mandamiento de Dios. Y esto es bien importante, se lo repito. Ser generoso es un mandamiento de Dios. Él espera que seamos generosos. Por eso, esta es la idea final del sermón. Por eso, cuando venimos a Cristo, le reconocemos como Salvador. Él es nuestro Salvador. Pero no olviden una cosa, Él también debe ser su Señor. Su Señor. Su Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene la última palabra, que su voluntad es mayor que la nuestra, que Él merece obediencia porque Él es mi Señor. Ojalá esto pueda ser el norte de nuestras vidas. Jesús como Salvador, Jesús como Señor. Lo que Él dice, yo lo hago. ¿Dónde lo dice? Aquí. Aquí.